Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Yo sé que aquí yo sí me escucho bien, pero para allá necesitamos que se escuche más bien. Muy bien, quiero unirme a la bienvenida que Mauricio nos dio como iglesia a adorar juntos a Dios. Mi nombre es Manrique, si usted no me conoce, soy el pastor de la Iglesia Familia de Fe. Y de verdad que si nos estás visitando por primera vez, te damos las gracias. Nos honras con tu presencia y estamos para servirte. Muy bien, hemos estado estudiando el libro de Génesis. No sé si mejor. El libro de Génesis, y allí en el capítulo 3, quiero pedirles si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 3 de Génesis. Y vamos a estudiar del versículo 8 al 24. Y voy a leer desde la nueva versión de las Américas. Y dice así. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre respondió: te oí en el huerto, tuve mucho miedo porque estaba desnudo, y entonces me escondí. ¿Y quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La mujer dijo: la serpiente me engañó, y entonces yo comí. Y el Señor Dios entonces dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. A la mujer Dios el Señor dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de todas las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre a Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los seres vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y a su mujer, y así los vistió. Versículo 22. Entonces el Señor dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vayan a extender su mano y tomen también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. En esta gran sección, porque es una amplia sección, lo que vemos es la respuesta del Creador y también vemos los efectos que tiene el pecado sobre la creación.
Vamos a pedirle al Señor su guía y vamos a comenzar este tiempo juntos. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, tu ayuda para que sea por medio de tu iluminación, Señor, que podamos creer, que podamos leer y entender, que podamos reconocer las verdades sobre ti, las verdades sobre nosotros, las verdades sobre este mundo, las verdades sobre la relación entre estos tres, tú, el mundo y nosotros, y que podamos aplicarlas y verlas cruciales para nuestras vidas, Señor, y que por medio de esas verdades, Señor, tú puedas hacer tu voluntad en nuestras vidas y transformarnos un poco más a la imagen de tu Hijo. Señor, ayúdame a ser fiel a tu texto y a glorificar, Señor, la verdad que está aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó a la creación? ¿Por qué la vida es como es? Saben, Rebeca hablaba ahora en el tiempo de oración sobre esta reunión que tuvimos con esta misionera. La reunión fue por internet y ella simplemente describe un país donde ya no hay trabajo. No hay trabajo. Los bancos están cerrados. El acceso al dinero en algunos casos no es posible. O sea, el mundo como ellos lo ven y lo conocían ya no es más. Es una realidad sumamente compleja. Entonces las personas que vienen, todo lo que han trabajado ya no está. Las personas que llegan a la iglesia, sus casas, sus carros, sus propiedades, sus pertenencias, sus familias, ya no están. No hay confort, no hay esperanza. En realidad es un país completo que está viviendo una situación que ni usted ni yo podemos llegar a entender cerquita, a no ser que ya la hayas pasado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el mundo es así? Realmente sería ilusorio que nosotros pensemos que eso no le podría pasar nunca a Costa Rica o a nosotros. Porque vivimos en el mismo mundo. Hace unos meses no pensaban que pudiera pasar en Ucrania. Ni siquiera las fuentes de inteligencia más avanzadas pudiesen pensar que eso pudiese pasar en Ucrania. Entonces la pregunta es, ¿por qué el mundo es así? ¿Y por qué la creación vive así? Y vemos crueldad y sufrimiento así. Y ese es uno de los propósitos que tiene el autor del texto para Israel. Israel, como lo vimos hace una semana, les expliqué, estaba en una situación parecida, en una situación crítica, han sufrido, han sido explotados, han sido marginados, ellos mismos se ven llenos de pecado, la misma nación hace cosas terribles contra Dios. Y por generación en generación, el pueblo que lea este texto se va a dar cuenta que hay algo malo, hay algo que no está bien. La creación que Dios creó en capítulo 1 y 2 que describe, dice que la creó como buena, donde la bendijo y la santificó. Pero para los israelitas y para Moisés algo no está bien. Entonces Moisés quiere apuntarlos al origen de todo, al origen donde la creación se deterioró, se corrompió. ¿Pero para qué? No solamente para ir al origen, para que sepan de dónde vienen las cosas que funcionan hoy tal y como funcionan, las cosas que nos aquejan en lo personal, en lo individual, en lo grupal, en lo familiar, en lo comunal, como país, como mundo. Pero también quiere generar esperanza. Con este texto quiere decirle al mundo, quiere decirle al lector que hay esperanza y la esperanza está firme y está viva. Y el que puede disfrutar esa esperanza es el que tiene fe en Dios. Entonces, allí lo que vemos es de nuevo el primer Toledot. ¿Qué fue lo que le pasó a las cosas recién creadas en capítulo 1 y 2 y capítulo 3 completo y un pedacito del 2 nos hablan de lo que le sucedió?
Entonces, esto es lo que le está pasando y por ende ese es mi propósito también esta mañana. No solamente apuntarte a dónde comenzó todo, por qué funcionan algunas cosas hoy tal y como funcionan, pero también a darte esperanza en esta mañana y crecer juntos, porque en este mundo donde sufrimos todavía hay esperanza para aquel que tiene fe. Muy bien, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de la respuesta del Creador a la independencia del hombre, de su palabra, de su voluntad, de confiar en Él, de encontrar en Él la fuente de sabiduría. El hombre se declaró independiente y lo vimos en los primeros 7 versículos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Y número 2, ¿cuáles fueron los efectos del pecado sobre el mundo y las personas? Sobre la creación que Dios bendijo y santificó. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que veo allí es que de su gracia, el Señor, de su gracia, y desde el puro principio, el Señor no renuncia al pecador. Y el Señor busca más bien al perdido. Mira tu pasaje. El pasaje empieza con el Señor yendo a la presencia de Adán y Eva. Ellos reconocen la presencia del Señor. En el pasaje habla de alguna manera de que pudieron entender que el Señor estaba presente. Y es muy posible que a lo que se refiere es que escucharon la voz del Señor, escucharon la palabra de Dios y por ende vieron que estaba presente. Dice, y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces lo que inmediatamente sucede es Dios hablando al hombre. Y lanza una pregunta, ¿verdad? Lanza una pregunta, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Entonces lo primero que podemos entender, esto es un lenguaje poético, esto es una narración histórica poética posiblemente. Entonces el narrador está viendo los eventos tal y como él cree que sucedieron, pero lo hace de una manera escogida, ha escrito literatura. Esto va a ser leído frente a miles de personas. Entonces, cuando habla allí, ¿dónde estás? Claro que el Señor sabe dónde está, claro que el Señor ya sabe qué han hecho. Claro que el Señor sabe las consecuencias que eso va a tener. Claro que el Señor sabe por qué lo hicieron. Claro que el Señor sabe tanto el corazón de la mujer, del hombre y de la serpiente. Por ende, esta es la iniciativa de Dios de venir a los 2 primeros pecadores. Y por lo que vamos a ver en el resto de la sección, esta es la decisión de Dios de no renunciar sobre aquellos que Él creó, sino que permanecer buscando al pecador para que tenga fe, para que ponga su confianza en la palabra de Dios una vez más. Entonces, Dios no renuncia al pecador, más bien busca al perdido. Y vemos en los versículos cómo nos muestran su iniciativa de venir donde Adán. Ahora vemos también el primer resultado del pecado. Y es que ahora el hombre se esconde de la presencia de Dios. Lo que había sido una intimidad completa, una seguridad de estar a la par de Dios y en la presencia de Dios, ahora se ha quebrado, ahora me da miedo estar a la par de Dios, ahora le temo. Hay un quiebre entre la comunión entre Dios y ellos, no hay una unidad más. La primera consecuencia allí es de que el pecado trae un deseo en el hombre, de que cuando siente que ha cometido pecado contra Dios, se retrae contra Dios, se esconde de Dios, como si ilusoriamente Dios no supiera dónde está, ni lo que ha hecho. Dice el versículo, te oí en el huerto, Señor, tuve miedo, versículo 10, te oí en el huerto, Señor, tuve miedo porque estaba desnudo y por esto es que me escondí. Entonces, si hay una reacción al pecado, si hay un manejo del pecado, un resultado del pecado, es que se rompió la comunión con Dios. Número 2,
que cuando hay conciencia del pecado, el ser humano se esconde de Dios. Trata de evitar ser confrontado por él mismo. Trata de esconderse y con él mismo esconder su pecado para que no sea descubierto, para que no sea visto. Primera consecuencia o resultado de el pecado entrando a la creación bendecida por Dios. No hay comunión, no hay seguridad de estar con Dios, no encuentra seguridad estar con Dios a pesar de lo que hizo. Número 3, tiene miedo de Dios. Número 4, le da vergüenza lo que hizo. Ahora su visión de las cosas le da vergüenza. Mira el versículo 10. Te he oído en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo. Él sabe que ha pecado. Él sabe que ha pecado y quiere evitar a Dios por miedo. Esta es la entrada del temor a Dios a la creación. Saben, el temor a Dios es considerado algo bueno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tener temor de Dios, ¿cierto? Pero tener temor de Dios no era necesario antes de la caída. Antes de la caída lo que tenían que tener era fe en la palabra de Dios, confianza en la palabra de Dios. Y eso es lo que hacían antes. Ahora, por su capacidad y deseo de ser independiente y no ser dependiente, ahora más bien viene miedo a no seguir a Dios, temor de no seguir a Dios. Y vamos a hablar de este concepto al puro final una vez más, para poder reforzar qué es lo que lo hace necesario en un mundo caído. Porque una persona independiente, una persona autónoma, una persona que ya no usa a Dios como fuente de su sabiduría, necesita tener temor de Dios. Y por eso para esa persona es bueno el temor de Dios. Porque lo lleva de nuevo, a ese pecador lo lleva de nuevo a volverse ¿qué? Dependiente de Dios. Entonces el temor de Dios es algo que es consecuencia de la caída y es necesario para que un pecador pueda salirse de esa independencia y volverse dependiente de Dios. ¿Tiene sentido? Pero hasta algo que consideramos necesario en esta realidad es producto de la caída y de la entrada del pecado al mundo. Resultado número 2. Por su pecado el hombre ahora se ve su mismo distinto y separado de Dios. ¿Por qué digo esto? Separado de otros y separado de Dios. Entonces en la primera parte vimos de que ahora se ve separado de Dios. Pero también se ve separado de otros. La desnudez estaba presente antes de la caída y no tenían problema. En capítulo 2, en el versículo al puro final, Dios establece el matrimonio y une en una sola carne a Adán y a Eva. Entonces ellos son una sola carne y estaban desnudos y no tenían problema con la desnudez. ¿Tiene sentido? Pero ahora ¿qué pasa? Adán es descrito como que se esconde. No dice que Adán y Eva se escondieron juntos. No, Adán está escondido por un lado y Eva está escondida por otro. A Adán le da pena que Dios vea su desnudez. A Adán le da pena que Eva vea su desnudez. ¿Tiene sentido? Le avergüenza la desnudez. Algo pasó. ¿Qué podemos ver en esa acción? Que ya Adán no se ve uno con Eva. Ahora Adán se analiza individualmente. Ya no es somos una, aunque estamos desnudos, somos una sola unidad. Entonces no hay problema la desnudez. Pero ahora él se ve separado, individual de Eva. Y no le gusta su desnudez y no le gusta la desnudez de Eva. Y se ven separadamente. ¿Tiene sentido? Entra la individualidad, la visión de individualidad, no solamente de Dios, pero también de los demás. La vergüenza es simplemente una muestra que ahora somos entes separados, nos vemos de manera separada. Inclusive vemos a Dios como un ente separado de nosotros, no dependiente. Y la solución
que da Adán es tapar esa vergüenza, querer cubrir ese problema. Es interesante porque Adán no busca a Dios para confesarle y pedirle ayuda. Es interesante que Adán ya no busca a Dios para que pueda restablecer la confianza perdida. Adán da la primera evidencia de que ahora se ha declarado independiente. Busca la solución para su problema él solito y encuentra ¿qué? Hojas para tapar la misma desnudez. Y lo vimos en el versículo 7 del capítulo 3. Ahora ve la segunda solución para tapar y evadir su vergüenza, y es esconderse en el huerto del que está presente en todo lugar y en todo momento y que está en control. Y vemos a Adán buscar de su propia sabiduría para poder darle solución a sus problemas. La tercera resultado del pecado es que vemos la unidad matrimonial siendo reemplazada por la individualidad. Y esto lo vemos en varios partes. Antes de la caída eran un solo ser, Adán y Eva, esposo y esposa, una sola unidad. Moisés describe que fueron hechos una sola carne. Una sola carne. Pero la entrada del pecado rompe esa unidad. Esa unidad espiritual, emocional que hay el uno para con el otro por su dependencia de Dios, pero por la entrada del pecado. Dice el versículo, ¿dónde vemos esto? Mira el versículo 12, donde dice, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Esa es la evidencia de la expresión de estamos separados. Ella fue la que hizo esto, yo fui simplemente lo que hice fue hacer lo que ella me dijo que hiciera. Pero es una decisión separada, es una visión de que somos dos entes separados y ella fue la que cometió el problema primero. Y yo lo que hice fue comer después. Y lo que nos muestra es esa individualidad. Entonces, este es un resultado que sigue completamente latente hoy, donde vemos los matrimonios vivir la tensión, matrimonios a nivel mundial, a nivel general, dentro o fuera de la iglesia, batallándose el uno con el otro por la individualidad. Como pastor uno escucha, este es mi dinero, este es el dinero de ella. Como pastor uno escucha, digamos, ella me hizo esto, ella no me respeta, él me mandonea, él no lidera bien. ¿Les suena parecido? ¿Lo han escuchado en algún lugar? Inclusive cuando una persona viene y confronta a otra, es fácil escuchar. Pero es que usted también, la individualidad, ¿verdad? El despegue completamente de una relación simplemente ya no está ahí más. La unidad matrimonial es reemplazada por una individualidad completa. Adán traiciona a Eva con esa respuesta. Adán quiebra la unidad con Eva con esa respuesta. Le transfiere la culpa a ella, pero también quiebra la unidad con Dios porque dice, tú me la diste. ¿Lo ven en el detalle? Quiebra inclusive su unidad con Dios. Ella fue la que me dio de comer y a ella, ¿quién me la trajo, Señor? Pues tú. Y vemos cómo es una naturaleza el simplemente considerarnos seres individuales. Esa es la entrada, esa es la consecuencia primaria del pecado. Pero también una cuarta es que por la entrada del pecado el hombre se ha atribuido la autoridad de declarar lo que es bueno. Realmente es parte
usted lo ve en la sociedad. Las personas rajan, las personas se sienten orgullosas, que saben, deben escoger lo que es bueno para sus vidas. Rajan, creen que, wow, somos capaces, somos responsables de escoger la carrera, la profesión, el esposo, la esposa, el novio, la novia, el trabajo, ¿verdad? Como me visto, lo que compro, lo que no compro. Yo tengo la autoridad de escoger lo que es bueno para mi vida. Bueno, eso es consecuencia del pecado. Esa es expresión del pecado, de la llegada del pecado al mundo. Lo que me hace feliz, eso es pura expresión de pecado, latente y activo. No, lo que le trae gloria a Dios, lo que hace feliz a Dios, lo que es la voluntad de Dios, que dice la Biblia, que dice Dios sobre escoger trabajo, que dice Dios sobre escoger pareja, que dice Dios sobre qué me compro y qué no me compro, que dice Dios sobre la iglesia, que dice Dios sobre absolutamente todo lo que dice en la palabra de Dios. Por naturaleza el hombre no le interesa, porque se ha declarado autónomo para escoger lo que es bueno para él. Incluso es natural. ¿Cuántas iglesias hoy son superficiales en lo que enseñan? Lo que enseñan es pura basura. Y los miembros de esas iglesias les encanta la basura y van para que les den basura. Ni siquiera saben qué es lo que tienen que pedirle a sus pastores para que enseñen, y los pastores tampoco saben qué es lo que tienen que estar enseñando. Y la iglesia está plagada de eso también. Cuesta encontrar una iglesia con enseñanza sana, donde se apegue a la palabra de Dios y ponga la confianza en la palabra de Dios. Enseñar la Biblia todos los domingos, un pedacito, de manera sistemática. Saben, yo he estado en cursos donde me han dicho, eso no sirve, eso no le gusta a la gente, lo primero que van a ver es que se le van a ir. Y ves simplemente la expresión más de declararse con autoridad para escoger lo que es bueno. Yo le aseguro que hay más cristianos que priorizan cómo llenar un salón de estos, simplemente llenarlo, porque creen que están mejor aquí que en otro lugar. Otra visión limitada, no bíblica, de cómo es la verdad. Sacrificar lo que deben de estar haciendo en pos de que simplemente esté lleno el salón. Como si uno pudiera hacer algo en el corazón de esas personas. Completamente errada, no bíblica, inmadura posición. No, lo que a Dios le importa es que las personas sepan, conozcan su palabra para que puedan depositar su palabra en ella. Y a Dios no le importa que el que no tiene oído para eso no esté en la iglesia. Jesús decía, el que no tiene oído, el que tenga oído, escuche. ¿Y qué pasa con los que no tienen oído? Salados. Listo, es el pecado en ellos. O sea, la iglesia debe de entregar la palabra de Dios y ser dependiente de la palabra de Dios. Eso es confiar en Dios. Ustedes tienen que exigirme a mí eso, como yo debo de entrenarme para estar capacitado para hacer eso. No cualquier persona puede estar aquí. No cualquier persona está entrenada para extender la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. De hecho, Dios no quiere que todos estemos aquí, sino solamente algunos que Él prepara para poder estar enseñando la palabra de Dios. Y los que estemos aquí daremos cuenta a Dios, daremos cuentas a Dios por lo que enseñemos o no enseñemos desde aquí. ¿Saben? Darnos la autoridad de declarar lo que es bueno. Inclusive, cómo se hace iglesia, cómo nos relacionamos en la iglesia, ya no se busca la autoridad de Dios para hacer iglesia. Se encuentra en la mercadotecnia, en las cosas físicas para poder hacer iglesia.
se busca en encuestas y lo que la gente le gusta, así hacemos iglesia. Ya la autoridad de la Biblia para mandar en las áreas, hasta la más que es la iglesia misma, ya no es autoridad ni siquiera para muchos cristianos. El hombre se ha atribuido la autoridad de declarar lo que es bueno. Versículo 11. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé no comieras? Mira en ese versículo 11, el énfasis no es en el nombre del árbol más. En los versículos anteriores hemos visto desde capítulo 2 y los primeros 7 versículos de que llamarle al árbol el árbol del bien y del mal es muy importante. Pero ya aquí en ese versículo no. El énfasis en ese versículo ahora es el que yo te mandé no comer. Ese es el énfasis. Era un mandato. Era un mandato. ¿Saben? Cuando empezaba yo a caminar, empezábamos Rebeca y yo en esto de meternos a ayudar y promover la fundación de una iglesia, en la primera iglesia. Me acuerdo de una persona que se me acercó y me dijo, yo he visto que, digamos, en sus enseñanzas, y he visto que también, no solamente en la iglesia, pero también cuando usted está con sus hijos y están estudiando un pasaje, muchas veces usted les enseña el mandato que está en el pasaje. ¿No le da miedo que se le revelen los chiquitos? Y no le da miedo con tanto mandato que está ahí en la Biblia que se le revelen, digamos, las personas de la iglesia. Porque uno se cansa de solo escuchar mandatos. ¿Qué dice eso sobre su concepto de mandato? Y en realidad no lo culpo, es un concepto normal del mandato. En la sociedad, el mandato no es visto como algo bueno. ¿Por qué? Porque no va con la autonomía personal. Atenta contra la autonomía personal. Si usted me manda, ya no soy autónomo, ¿verdad? Si yo dependo de algo que usted me está diciendo, entramos en problemas. Es normal, pero esa es la visión del mundo, esa es la visión del mundo, esa es la visión de la carne. Yo también me debato, si usted se me pone a decirme cosas muy mandadas, ya llega un momento donde me incomoda, ¿verdad? Es natural en nosotros que tenemos una propensidad a ser ariscos con el mandato. Es actuar en la carne, no es actuar en el espíritu. Porque el mandato de parte de Dios, lo hemos visto durante los primeros 2 capítulos, es su manera de guiar, es su manera de liderar, no es la única manera. En la Biblia no solamente tenemos mandatos, en la Biblia tenemos declaraciones que dan verdades, que Él busca que vivamos sometidos a esas verdades, pero no fueron presentadas como mandato. En la Biblia tenemos historias donde se presenta una realidad sobre la vida, pero sí busca que nosotros nos sometamos a vivir bajo esa verdad que está en la historia. Pero a veces sí, viene como mandato. A veces sí, viene como precepto. Viene como algo que quiere sea obedecido. Bueno, Él le dice, comiste de lo que yo te mandé, no comieras. Le está diciendo, desobediste mi mandamiento. Y entonces lo que vemos es de nuevo atribuirse a decidir cuáles mandatos yo voy a obedecer y cuáles mandatos no voy a obedecer. Esa es otra manera que veo yo en las iglesias. No enseñan toda la Biblia. ¿Por qué no enseñan toda la Biblia? Porque no les da miedo enseñar toda la Biblia. Las personas que están sentadas escuchando a esas personas no quieren que se les enseñe toda la Biblia tampoco, muchísimas, ¿verdad? Porque ven el mandato con esa visión. Pero en realidad nosotros en el espíritu necesitamos ver los mandatos de la Biblia, no los de Manrique, no los de ustedes, los de la Biblia, los de Dios. Ver esos mandatos como su manera de liderarnos, como su manera nos diseñó para ser dependientes, y la manera de ayudarnos en esa dependencia es liderándonos por medio de esos mandatos. Entonces, esto es otra cuestión que es un resultado natural de la entrada del pecado. Nosotros no solamente queremos tener la autoridad de escoger qué obedecemos y qué no,
pero también queremos tener la autoridad de declarar lo que es bueno para nosotros o para otros y lo que no. Otro resultado del pecado es que el hombre ahora tiende a excusar, tiene esa inclinación a excusar su pecado y a transferir la culpa del mismo. O sea, la tendencia es a no responsabilizarse por lo que hace que sea contrario a la voluntad de Dios. Naturalmente lo excusa, naturalmente transfiere la culpa. Al principio anterior que decía sobre el deseo de ser autónomo, de tener la autoridad, por eso Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para aquel que se declara autoridad para declarar lo que es bueno, tenga temor del Señor. Eso será el principio de sabiduría. No haga eso. Declare a Dios su autoridad, declare su palabra autoridad sobre su vida y viva de acorde a la palabra de Dios. Eso es temor de Dios. Lo contrario es eso, pecado, la consecuencia del pecado. Por eso no puedo concebir una iglesia diferente a teólogos entregando más teólogos. ¿Tiene sentido? Nos tenemos que volver expertos. Deberíamos desear ser expertos en conocer a Dios y su corazón y poder enseñarle a otros para que también conozcan el corazón de Dios. Teólogos entrenando a otros a amar y desear crecer en ser teólogos. O sea, el teólogo que está aquí no necesariamente es el teólogo que va a terminar en un seminario enseñando, pero estos teólogos lo que hacen es conocer el conocimiento de Dios, entenderlo, equiparse, entrenarse en Él y dejarse impactar por Él. Y vivir con ese conocimiento bajo su autoridad. Muy bien. El pecado ahora tiende a excusar su pecado, lo vemos en Él. Dice, excusa su pecado. El versículo nos muestra, la mujer que tú me diste, no fui yo, es que tú me diste la mujer. Vean, ya no dice mi esposa, ha usado dos palabras durante los primeros 3 capítulos, esposa y mujer, ya ni siquiera la llama mi esposa, esta mujer que tú me diste, qué tipo más, pero al mismo tiempo, ¿saben? Lo representamos, Él nos representa a nosotros, porque somos hábiles para excusar nuestro pecado, para separarnos de otros, para no responsabilizarnos. Dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y entonces yo comí. Ya no habla en términos de una sola carne, de nosotros, pero ella y yo, transfiere la culpa. Cuando va la mujer en el versículo 13 hace exactamente lo mismo. La serpiente me engañó y entonces yo comí, y transfiere la culpa. Mis hermanos, esta es la primera verdad primaria que Dios quiere que vivamos sometidos a, y es que Dios quiere que sus hijos y sus hijas vengamos rápidamente a confesarle nuestro pecado, sin excusas, directamente a Él. En Cristo ya no hay obstáculos para poder tener acceso directo al Padre. Yo no necesito ir donde Manrique para que le diga a Dios que yo he pecado contra Él y que le pida si me perdona. No tiene que haber intercesor. La expiación del Evangelio nos ha traído buenas nuevas. La cruz hizo posible que el camino a Dios esté limpio, sin obstáculos. Yo puedo venir al Padre sin necesidad de ayuda y pedirle perdón. Yo puedo venir al Padre y confesarle mi pecado y decirme, Padre, en el nombre de esa cruz, en el nombre de tu Hijo, perdóname, he pecado contra ti. Solo yo he pecado contra ti. O sea, no vale llegar y decir, Padre, perdona a esa mujer que me hizo pecar.
No, es directamente, solo yo he pecado contra ti, Señor, perdóname. Dios quiere hombres y mujeres humildes, que valoran la justificación que ha sido ganada en la cruz, que vienen en intimidad con Él de manera diaria, cuando se dan cuenta, cuando les hacen ver su pecado. No tienen problema con aceptar su pecado cuando se los hacen ver, porque eso les daría la oportunidad de estar en paz ¿con quién? Con Dios. ¿Sabe? Duele ver matrimonios, relaciones de amistad, relaciones de trabajo donde no hay herramientas para que uno pueda venir donde el otro a hacerle ver su pecado, porque el otro no tiene herramientas para poder crecer en el Señor. Lo primero que hace es excusar, defenderse, contraatacar, y eso es parte de la inmadurez que debemos de enfrentar y atacar. La mujer y el hombre de Dios que le es fácil escuchar cuando es confrontada, la mujer y el hombre de Dios que es fácil de ser corregido o corregida, eso es madurez espiritual. A la persona que se le corrige y rapidito se defiende, eso es inmadurez espiritual. Y necesita, no estoy diciendo que es inmaduro, estoy diciendo que en esa área necesita crecer y madurar. Ahora, Dios también declara de su gracia, declara juicio y declara destino de los pecadores en nuestra sección. A partir del capítulo 14, del versículo 14 al 19, vemos a Dios ahora de su gracia decir qué es lo que va a pasar por este pecado y cuál va a ser el destino de todos los seres humanos. Ahora, déjame explicarte, hay algo muy importante. Así como te he explicado la naturaleza de un ¿cómo se dice? De un mandamiento, déjame explicarte la naturaleza de esa sección. Versículos 14 y 19 es una sección diferente en literatura, en tipo de literatura. Me estoy refiriendo al género literario. Lo que pone ahí es algo conocido en aquellos tiempos por ellos como un oráculo. Y yo sé que ustedes ahorita, yo les digo esa palabra y ya están pensando en la Matrix y en toda esa cuestión y por favor hágame, pónganse serio. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? En ese tiempo había un género literario que se llamaba el oráculo. El oráculo no era un mandamiento. Pongan atención a eso porque hay gente que cristiana y con un gran corazón toma un oráculo como un mandamiento. Un oráculo no es un mandamiento. Ahora les voy a decir cuál sería el error de tomar esto como un mandamiento, esa sección. Un oráculo tiene varias cosas, tiene declaraciones, ¿ok? Tiene provisión de aliento y esperanza. Provee cosas que le da esperanza al que recibe el oráculo de Dios. Número 3, tiene castigo. ¿Sí? Entonces vean los 3 componentes, ¿verdad? El oráculo tiene componente de declaración, tiene componente de castigo, pero tiene provisión de esperanza. Tiene despliegue de la gracia de Dios para que la persona que recibe el castigo no vuelva a ver para abajo, sino que vuelva a ver para el frente, porque hay esperanza a pesar del castigo. ¿Tiene sentido? Todo eso está en esa sección. Entonces, dicho esto, no se toma como una, no se debe tomar como un mandato, sino como el género que les acabo de explicar. Entonces, lo que vemos son 3 juicios emitidos, primero a la serpiente, segundo a la mujer y de último al hombre. Cuando llegó el Señor a interrogar, no vino en ese orden, vino primero al hombre, vino después a la mujer y de hecho no interrogó a la serpiente. Pero ahora es al revés, ahora empieza con la serpiente, pero luego va con la mujer y deja lo más fuerte para el final, cuando castiga al hombre y con el hombre a toda la humanidad. Entonces, el feminismo hace ver de que la parte más difícil la recibió la mujer. Y en realidad, nada más, pon atención a los versículos.
para ver si lo más difícil lo recibió la mujer. De hecho, no importa quién recibió lo más difícil, ¿verdad? No tiene que ver con género, tiene que ver con el apellido de la persona. No, yo no traicioné la confianza de Dios, fue Adán. Y Rebeca no fue la que escuchó a la serpiente, fue Eva. Entonces lo que tienes ahí son acciones específicas para Adán por lo que hizo Adán. Nadie más hizo lo que hizo Adán, ¿verdad? Y hay acciones específicas para Eva por lo que Eva hizo, no porque sea mujer. El castigo para Adán es por lo que Adán hizo, lo que Adán sabía, lo que Dios le dio a administrar y lo que no hizo con eso que le dio a administrar. Y por eso lo castiga. ¿Tiene sentido? Y por lo mismo Eva, la persona, la mujer que existió, que hizo lo que hizo, la castiga. Pero no castiga los géneros. ¿Tiene sentido? Lo que castiga es a estas dos personas en específico. Y los descendientes de ellos, por supuesto, que llevan las consecuencias que les transfieren. Y si la creación completa fue afectada por la entrada del pecado, por eso vemos funcionando esos aspectos en la creación. ¿Sí? Ok. Última aclaración. En un oráculo, él va a decir lo que él castiga, lo que él establece. Es yo, Dios, esto lo acabo de establecer yo. Pero en el oráculo también ustedes van a ver declaraciones donde no es Dios el que lo estableció, es la entrada del pecado lo que lo generó. ¿Tiene sentido? Entonces, ojo a lo que Dios establece como castigo y ojo lo que es consecuencia del pecado, no deseo de Dios. ¿Sí? Ok. Dios prometió algo, si comen del árbol, morirán. Y Dios cumplió. Veamos el pasaje. Dice, versículo 14. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y demás de todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. No maldice a Eva y no maldice a Adán, solo maldice a la serpiente. Maldición es opuesto de bendición. Nuestra serie ha hablado sobre el Dios de la historia y la bendición, aquel que es la fuente de la bendición. Pero Dios es poderoso para declarar y establecer lo contrario también. En nuestro libro vamos a ver 3 objetos de la maldición de Dios. Número 1, la serpiente. Número 2, en esta misma sección, la tierra a la cual envió al hombre y a la mujer a vivir. Número 3, a Caín. Pero ni a Eva ni a Adán los maldice. Maldice a la serpiente. Ahora dice, cuando habla de que maldita serás de todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás. Algunos dicen de que si va a andar sobre su vientre es porque antes tenían patas. Ahí no dice eso, entonces no tenemos por qué creer eso. Ahí lo que dice es que está sobre su vientre. Entonces, de alguna manera, esa altivez de declararse para cuestionar a Dios, para cambiar la verdad de Dios y para hablar en lugar de Dios y engañar a otros, Dios la humilla y la tira al suelo. De donde se creyó alta, la tira al suelo. Tal vez es simbólico. Lo que está hablando es que es simplemente la está humillando y el que ande por el suelo sucia, tiene un aspecto de suciedad, de no pureza, por lo que hizo, perennemente castigada, ¿verdad? Pero también es simbólico de ser derrotada, ¿verdad? Cuando dice sobre tu vientre andarás y polvo comerás, si pecó contra Dios con el tema de que coman, ahora va a comer usted también, le dice Dios. Y la castiga con algo de comer también. Si pecó con algo de comer, la castiga con algo de poder y comerás polvo. Ahora el juicio hacia la mujer. Dice, cuestiones generales de la declaración. Hay una aberración de alguna manera por las serpientes. Los seres humanos tenemos un tipo de sentido con respecto a las serpientes.
Ahora dice el versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ahí lo que vemos en esa idea 14 es de que va a haber una lucha entre el bien y el mal. Eva no va a ser maldecida, ni los descendientes de Eva, solo que van a vivir en un mundo afectado por el pecado. Van a ser dominados por el pecado, pero no fueron maldecidos. Y vemos que al declararla la madre de la humanidad, quiere decir que la humanidad no murió, más bien la humanidad progresó, ¿verdad? Entonces, lo que sí se puede ver es que ahora se genera, si los dos se pusieron de acuerdo para una relación de pecado, ahora pone una separación entre los dos, para que ahora más bien sea una batalla entre los dos. La serpiente representando el mal y ella representando el bien, buscando tener fe en Dios, obedeciendo a Dios. Y dice que también sus descendientes tendrán la misma batalla. Entonces es simbólico de una batalla entre el bien y el mal. Una verdad, un resultado de la caída es que vemos una lucha perenne entre el bien y el mal. Usted tiene no creyentes, gente atea, que no haría cosas que solamente ciertas personas hacen. Creados a la imagen de Dios, pueden reconocer cosas que Dios cree buenas y las hacen, a pesar de que no tienen comunión con Él, ni le conocen de manera como le conocemos nosotros. Vemos hoy en Ucrania hombres no creyentes y mujeres no creyentes promoviendo lo que Dios ve bien. Vemos personas en Ucrania hoy que inclusive se llaman cristianos, que están promoviendo lo que Dios considera terriblemente mal. Y vemos simplemente, ustedes y yo vivimos en medio de esa batalla entre el bien y el mal, en medio de una batalla espiritual. Y por eso vemos esto que sucede hoy. Por eso Israel veía lo que les hicieron los faraones y los egipcios. Por eso veía lo que los paganos hacían. Por eso veían el mal alrededor de ellos. Por eso sabían que van a entender que los persas pudieran hacer lo que hacían. Porque simplemente la creación fue deteriorada por el pecado y estaban viviendo en medio de una lucha entre el bien y el mal. Esa creo que es la misma. Ahora, cuando habla de Eva, nos trae otra correlación. Dice, con el juicio a Eva. De nuevo, no la maldice, pero dice lo siguiente. Voy a dejar esta parte para el puro final, la de la serpiente. Él herirá tu cabeza y tú lo herirás en el talón. Porque esa es la expresión de esperanza, esa es la expresión para el mundo caído de que Dios haría posible restaurar su bendición sobre la creación, la regeneración y la redención del mundo. Ahora dice a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Allí, dar a luz no es consecuencia del pecado. Antes de la caída, sin la entrada del pecado, posiblemente Eva iba a tener que dar a luz, era el diseño de Dios físico. Lo que habla es de la entrada de dolor en el parto, pero también habla de dar a luz a los hijos, en la procreación. Un autor que leí habla de que posiblemente se refiere a la convulsión, a la posibilidad de que tener hijos sea enormemente doloroso, no solamente físico, pero emocional. La posibilidad no solamente de que haya problemas en el parto, la posibilidad antes de que cuando está en la gestación, la posibilidad de que durante el parto haya problemas, la posibilidad de que sea muy complicado el parto, la posibilidad de que sea todo un tumulto traer a la vida a un niño a este tipo de vida donde el pecado prevalece. Y habla de que posiblemente quiere ver mucho más que simplemente dolor en el parto. La consecuencia de la entrada del pecado es que dolor en simplemente el hecho de la llegada de niños a la vida. Ahora, tener un hijo es una bendición, de hecho la declara Dios en la Biblia.
El procrear es una bendición, pero tiene una condición de sufrimiento que es consecuencia de la entrada del pecado. ¿Tiene sentido? Entonces, tener hijos no es una consecuencia del pecado. El dolor y sufrimiento potencial en todo el ámbito de procrear niños es la consecuencia de la entrada del pecado. ¿Sí? Muy bien. Dice la segunda parte: con tu deseo será para tu marido, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces habla de la ruptura de nuevo de la unidad matrimonial. Habla que ahora va a ser una lucha de sexos, una lucha por poder, por dominio. Y no dice que solamente va a ser ella, dice que también tu marido tratará de dominar. Antes eran una unidad para la gloria de Dios, ahora son una unidad que lucha para la gloria de cada uno. Entonces ella le tratará de usurpar y dominar, y él tratará de declararse Señor y dueño de ella. Ahora, eso habla de una posibilidad, de que el pecado guíe a hacer eso. Eso no quiere decir de que todos los matrimonios van a hacer eso, pero que la posibilidad de que el pecado traiga esa realidad a la humanidad. Por último, viene la consecuencia a través del juicio de Adán, y dice el 17: entonces el Señor Dios dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comieras de él, y ahora viene la consecuencia para Adán. Ahora pon atención al versículo 17, dice: porque has escuchado la voz de tu mujer. Ahí lo principal no es que escuchó a la esposa, ahí lo principal es la voz. ¿Cuál voz no escuchó? Eso es lo principal, la voz de Dios, la palabra de Dios. A veces es nuestro cinismo que nos pone ahí a pensar de que por seguir a la esposa. No es eso lo que está enseñando. Lo que está enseñando es por no escuchar la voz de Dios como suprema autoridad, por no tener la confianza puesta sólida sobre la palabra de Dios, sobre la voz de Dios, buscando diariamente lo que Dios piensa, lo que Dios quiere decirnos, lo que Él nos ha mostrado, lo que es su voluntad, lo que le place. A eso se está refiriendo, por no hacer eso, por ser autónomo. Entonces dice: maldita será la tierra por tu causa. No maldice a Adán, maldice el lugar donde lo va a poner. Maldita la tierra. Dice: por tu causa. Dice que no fue por causa de Eva. Dice que no fue por causa de la serpiente. Dice: ¿por quién? Por responsabilidad propia de Adán. No está hablando de los hombres, está hablando de Adán per se. ¿Sí? Entonces dice: con trabajo comerás de ella. Él lo había puesto a administrar ¿cómo se llama? El jardín. Y tenía que subsistir de él. Entonces ya había trabajo. Trabajar no es consecuencia de la caída. La escasez al trabajar, la escasez en el mundo es lo que es la consecuencia de la caída. Ellos tenían seguridad de provisión antes de la caída, ahora ya no la tienen. Ahora, si quieren comer, tienen que trabajar. Si quieren adquirir, deben de trabajar. Si quieren subsistir, deben de trabajar. Y van a tener que sufrir para poder encontrar fruto. Con trabajo comerás de ella, de todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Dice que va a tener que sufrir, va a tener que implementarse y a veces no va a producir nada. Va a invertir su dinero, va a colocar sus esfuerzos, va a lograr algo y no va a producir nada. Porque así es la consecuencia en esta tierra. Va a tener que dolerle para poder encontrar la comida de cada día. Luego dice: y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Va a tener que sudar, va a tener que esforzarse si quiere proveer comida. Hasta que vuelvas a la tierra, otra consecuencia, hasta que vuelvas a la tierra, ahora morirás. Ahora morirás. La muerte
se vuelve consecuencia de la llegada del pecado a la vida. Dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y se vuelve el castigo final. Adán, del polvo te saqué y del polvo al polvo volverás. Ahora, nada más piensen en lo siguiente. Esa, si bien es castigo, también es expresión de gracia. ¿Por qué? Porque ahora los seres humanos van a vivir dominados por el pecado, aparte de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa si vivieran así para siempre? ¿Qué pasa si Hitler hubiera vivido para siempre? ¿Qué pasa si Putin viviera para siempre? ¿Y qué pasa si Daniel Ortega viviera para siempre? Usted dígame. No, más bien es la expresión de su gracia, que no vivieran para siempre. Los siguientes versículos nos siguen hablando de la expresión de su gracia, y es la verdad que quiero presentarlos para finalizar. Es desde el inicio, desde el principio de la creación, desde la caída, que Dios empieza el despliegue de su gracia para aquellos que pecaron contra Él. Y lo vemos en versículo 22. Entonces, el 20 dice, el hombre le puso por nombre Eva a la mujer, porque ella era la madre de todos los seres vivientes. Esto habla de que hay futuro para ellos. A pesar de su pecado contra Dios, Dios los bendice. Dios le permite que ellos puedan subsistir y puedan ser lanzados a una vida para que la humanidad no desaparezca. Dice el 21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y para su mujer, y así los vistió. Dios los va a colocar en una tierra de una difícil condición y les provee lo que necesitan para enfrentar esa tierra de dureza y de aflicción. Ahora, algunos hablan de algo simbólico y cúltico en ese sacrificio de los animales. Algunos hablan de que esa es como la primera expresión de sacrificio animal en pro de la gracia entregada a ellos. Sacrificio es necesario para poder haber una extensión de gracia. Dice muy poco para poder interpretar eso. Algunos piensan también que es simplemente representativo de la muerte como consecuencia, un recordatorio de que se necesitó muerte de algo para que pudieran recordarse sobre su pecado de manera perenne. Bueno, lo que les puedo decir es que la provisión y el equipamiento de Dios para esa tierra de difícil acceso y para vivir allí implicó y necesitó el sacrificio de un animal. El sacrificio de algo más, el derramamiento de sangre. Eso sí lo podemos interpretar directamente. Versículo 22, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor dice que cuidado, un pecador dominado por el pecado, en un mundo afectado por el pecado, viviendo para siempre. ¿Saben? Esa es una expresión de gracia del Señor. Un pecador dominado por el pecado, viviendo para siempre, perdería la opción de ser redimido. No podría ser redimido, ni tampoco regenerado, ni tampoco salvado. Si hay alguien perennemente pecador, esa persona nunca podría llegar a tener comunión con Dios. Entonces Dios cierra el jardín y pone querubines para ponerse entre el hombre, pudiera ser tentado a tomar del árbol de la vida y volverse un pecador inmortal. Y lo hace como una expresión de su gracia, para que ese tenga futuro y esperanza de que pueda ser redimido, basado en lo que vimos en el versículo que ahora vamos a expander, cuando el descendiente de la mujer aplaste la cabeza del descendiente de la serpiente. Saben, esto lo vemos hasta en el tabernáculo y en el templo.
La presencia de Dios, el pecado no puede estar donde Dios está. El pecador no puede estar donde Dios está. Entonces, Dios estaba en el jardín, el pecador no puede estar en el jardín. Separados de la fuente de la vida abundante, lo único que podía venir es muerte. Y por eso el hombre muere, porque fue separado de la presencia de Dios. Pero también en el tabernáculo, que es cuando Dios viene a morar entre su pueblo, hay unas cortinas que se ponen alrededor del tabernáculo. Y dice que hay querubines tejidos en las cortinas que protegen el lugar santísimo, generando esa misma separación entre la presencia de Dios y los pecadores. Ahora, el Nuevo Testamento habla que cuando Cristo murió, dice que el manto del templo, la cortina del templo se rasgó. Lo que separaba a los pecadores de la presencia de Dios, dice que cuando Cristo murió, ¿qué? Eso se desapareció. Entonces, esto me lleva a la mayor expresión de la gracia en este versículo. Volvamos y con esto terminamos. El versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Vean el pronombre, tú. Él herirá. Habla de singular. Pareciera que está hablando de una persona en específico, no de algo plural. Hay una persona descendiente de Eva, alguien en específico, que va a venir y va a derrotar, va a destruir, va a aprisionar la cabeza de la serpiente, la va a derrotar. Ahora, esta lo va a herir, pero él finalmente va a destrozar la cabeza de él. El Nuevo Testamento, tanto en Romanos como en Efesios, como en Gálatas, interpretan este versículo como versículo mesiánico, como un versículo que la iglesia, la tradición de la iglesia ha enseñado a la iglesia como el primer momento donde aparecieron las buenas noticias, de que un descendiente de Eva derrotaría a un descendiente de la serpiente, Satanás. Pedro, varios autores del Nuevo Testamento hablan que es Cristo el Señor, el que finalmente derrotó la serpiente. La serpiente lo hirió, Satanás lo hirió. Y se creyó victorioso donde incentivó y manipuló a todos aquellos alrededor para que lo asesinaran. Y de hecho lo mordió de manera simbólica. Y logró la muerte del Mesías, del Hijo de Dios. Pero no se dio cuenta que 3 días después lo que sucedió. 3 días después, el descendiente de Eva resucitó. Y al resucitar venció la muerte. Y trajo vida nueva y eterna, comunión e intimidad con Dios, adopción, justificación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en lo que Él hizo en esa obra. Y con ello derrotó completamente al descendiente de la serpiente. Y yace y vive derrotado. Y dice en Revelación, en Apocalipsis, de que finalmente Satanás será destruido por completo y todo su poder y toda su influencia, donde el único en victoria es Dios. Amén. Esto es lo que la iglesia en ese versículo ha llamado el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Saben? Desde el inicio, mis hermanos, desde el puro inicio, tenemos el juicio de Dios sobre el pecado, sí, pero tenemos su gracia moderando ese juicio y dándole esperanza al pueblo de Dios. Ucrania vive como vive hoy y el mundo vive como vive hoy, Costa Rica vive como vive hoy, pero el creyente tiene esperanza en Cristo si tiene fe en Cristo para vivir. Amén. Muy bien, oremos. Padre, en esta mañana, tarde, Señor, venimos a darte gracias por esta verdad que hemos encontrado en el texto. Podemos entender la realidad caída en la que vivimos y podemos entender por qué el mundo es así, por qué somos como somos, por qué luchamos los esposos con las esposas, por qué luchamos los hijos con las hijas,
Los hijos con los padres y los padres con los hijos. ¿Por qué luchamos, Señor, con nuestros vecinos? ¿Por qué luchamos con nuestros dirigentes o aquellos en autoridad sobre nosotros? Podemos hoy, Señor, entender por qué tememos muchas veces. ¿Para dónde va este mundo, Señor? Es por esto, Señor, que sufrimos al ver el sufrimiento de otros o el propio nuestro. Rebeca mencionó, Señor, a este pastor Sasha, Señor, y él dijo hace no hace mucho, Padre, y posiblemente iluminado por ti, le dijo a su iglesia en media guerra, Señor, que tú no llevas a tu pueblo a ningún lugar donde no sean dependientes de Él, de ti, Señor. Padre, sabemos que la valentía y el amor a ti de este hombre en esta noche, Señor, en esta tarde, en este día, nos inspira a recordarnos, Padre, que debemos de regocijarnos en ser dependientes de ti. Y que no hay lugar donde tú nos metas, no hay circunstancia en donde tú nos lleves, que no vayamos a ser dependientes de ti. Por ende, estamos seguros. Y por ende, tenemos provisión. Y por ende, tenemos seguridad. Y por ende, tenemos esperanza. Señor, en esta tarde te pedimos por la iglesia en Ucrania, Padre, para que pueda haber la esperanza en Cristo en medio de sus circunstancias. Te pedimos por nuestra iglesia para que hoy, Señor, podamos ver la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza de diariamente encontrar y regocijarnos en tu gracia, ese inexplicable, continuo, no merecido favor por nosotros, a pesar de ser nosotros pecadores. Gracias por tu Hijo, gracias por nuestra salvación, gracias por nuestras vidas tales y como ellas son. Que hoy, Padre, producto de este texto, vivamos sin temor, vivamos en confianza plena de tu control sobre nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén.